¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es Peregrinos y extranjeros. Escribe Guillermo Sánchez, pastor de Iglesia Comunidad Cristiana de General Belgrano, un amigo de la casa. Bueno, cuando hablamos de peregrinos, a veces lo referimos a algo religioso o lo asociamos a algo religioso, ¿no? Una peregrinación. Pero según el diccionario, peregrinos es una persona que anda por tierras extrañas. Entonces vamos a meditar en este significado, por ahí descomponiendo la oración en dos partes. Primero, que anda, o sea, una acción, y segundo, en tierras extrañas, como decía la definición del diccionario, o sea, dónde se desarrolla esa acción. Entonces, podemos concluir que un peregrino es alguien que está dirigiéndose hacia un destino mientras transita por lugares extraños que le quedan de paso. Y para entrar en el terreno bíblico, yo te invito a que leas ahí el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es un texto conocido por ser considerado como una lista de los héroes de la fe. Es más, es el capítulo que nos da una definición precisa y hermosa de la fe. Pero si nos concentramos desde el verso 13 al 16, vamos a encontrar lo siguiente. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 11, versículo 13 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Entonces, encontramos en estos versículos que leíamos cómo el autor a la carta a los Hebreos introduce el concepto de peregrinos y extranjeros, ¿no? Y vemos acá que nuestros antecesores en la fe habían comprendido en un sentido práctico el sentido de este modo de vida, de ser peregrinos, ¿no? Como decíamos hace un ratito, que andaban, ¿no? Una acción en busca de una patria, es decir, el lugar donde se desarrolla esa acción, ¿no? Entonces, es importante comprender esto no solo en el sentido literario, sino espiritual, porque nosotros también, así como los seres de la fe, Dios nos llama a vivir en esta tierra sin perder de vista ese concepto de que somos peregrinos, ¿no? La sociedad, el mundo en este tiempo, y como hablábamos la semana pasada también, nos va a ofrecer un montón de distracciones para que nos desenfoquemos, para que nos distraigamos, ¿no? Permanentemente somos tentados a fijar nuestra mirada en los carteles publicitarios de la vida y desviarnos del propósito, ¿no? Seguramente te ha pasado cuando estás de viaje, estás llegando, por ejemplo, a Capital Federal. Las autopistas se convierten no solo en una ruta, sino en un bombardeo de carteles, de mensajes, de algunas dándonos instrucciones del camino y otras simplemente queriéndonos distraer y llevándonos a pensar en comprar tal o cual producto. Pero así en la vida también somos bombardeados todo el tiempo con un montón de distracciones que nos quieren hacer perder de vista esta realidad de que somos peregrinos, ¿no? Cuando emprendemos el viaje de la vida, somos bombardeados con todo tipo de tentaciones a salirnos del camino, a distraernos del objetivo de viaje. Incluso a veces a pensar, como lo menciona el texto, volver al lugar de origen, o sea, volver hacia atrás, mirar hacia atrás. Es decir, nos estancamos en nuestra vida espiritual, o mejor dicho, nos afincamos en un lugar y dejamos de tener esa perspectiva de peregrinos. Tal vez dedicando demasiado tiempo a las cosas terrenales, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Enfocándonos en lo terrenal, y aunque no son malas en sí mismas, nos apartan del camino, nos distraen del objetivo y alejan nuestra mirada del destino eterno que Dios nos está preparando. Por eso también en 2 Corintios 5:7, la traducción lenguaje actual, dice: porque por fe andamos, no por vista. Y quiero conectarlo con Hebreos 11:13, donde encontramos
que ahí el autor a la carta a los Hebreos describe a estos héroes de la fe como que reconocieron a lo lejos, dice. Es decir, no dice que claramente lo vieron con sus ojos naturales, sino que lo vieron por medio de la fe, como decía este pasaje de 2 de Corintios 5:7. Por los ojos de la fe lograron reconocer el lugar al que se dirigían y nunca perdieron el foco espiritual en ese objetivo. Entonces, nunca nos olvidemos de que somos peregrinos. Y el segundo concepto de esta clase es que no solamente somos peregrinos, sino extranjeros. ¿Y qué dice el diccionario sobre quién es un extranjero? Es aquel que no pertenece a un país en el que está residiendo, ¿no? Y es interesante que la raíz de la palabra extranjero es extraño, ¿no? De alguna manera nos da una idea más precisa del significado, porque todos alguna vez nos hemos sentido extraños en algún lugar, ¿no? Como dice comúnmente el dicho, me siento como sapo de otro pozo. Entonces, es decir que indudablemente, refiriéndonos a este pasaje de Hebreos, el autor asocia las definiciones aprendido, dado como decíamos hace un rato, un peregrino es aquel que anda por tierras extrañas. Entonces, Filipenses 3:20 también nos aclara un poco sobre esto y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, recordar eso, que somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso, pertenecemos a la patria celestial, ¿no? Y Dios nos está llamando a vivir de esta manera, a no desenfocarnos de lo importante, a no mirar las cosas terrenales y poner nuestro corazón ahí, a no distraernos con los carteles publicitarios de la vida, las tentaciones que nos quieren hacer desviar del camino, no perder nunca. Y entender de que tenemos un nuevo reino, entender que tenemos un objetivo, entender que tenemos un propósito, entender, como dice Efesios 2:19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí dejamos de ser extranjeros, ahí dejamos de ser extraños, ahí dejamos de ser sapo de otro pozo. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro destino, ese es nuestro camino. Él nos ha adoptado y nos ha dado una nueva identidad, nos ha hecho sus hijos, y ahora nuestro pasaporte espiritual tiene un sello que dice extranjero en tránsito, peregrino, pero con una patria celestial. Entonces, más que sentirnos como sapos de otro pozo, nosotros podemos decir que somos como águilas de otro cielo. Entonces, para ir terminando, en tiempos donde las distracciones son cada vez más abundantes, donde los carteles publicitarios de esta vida nos invitan a quedarnos en algún sitio del camino, donde nos ofrecen placeres, buen pasar, etc., es cuando más necesitamos reafirmar nuestra identidad en Cristo, nuestra ciudadanía, que somos extranjeros en esta tierra y que así como los héroes de la fe, a lo lejos reconocemos nuestra patria a la cual nos dirigimos, como viendo al invisible, mientras avanzamos como verdaderos peregrinos. Padre, te damos gracias porque vos nos haces ver y nos volvés a enfocar en lo importante. Señor, somos peregrinos, somos extranjeros en tierras extrañas, pero nos diste todo y nos das tu compañía para que podamos atravesar triunfando, siendo vencedores en estas tierras. Señor, que nunca perdamos de vista lo importante, que nunca perdamos de vista lo celestial, no nos distraigamos, Señor, con los carteles publicitarios que están alrededor de este camino, de este viaje, y podamos llegar a ese momento de verte, venir en gloria, de poder disfrutar, de gobernar con vos, Señor, sobre la tierra, en un nuevo tiempo, en un nuevo momento, en una nueva etapa. Señor, te damos gracias porque no estamos solos, tu Espíritu Santo nos acompaña, es el GPS de este viaje que nos ayuda a llegar a destino. Señor, no permitas que las distracciones, que los carteles publicitarios de alrededor nos distraigan y nos abstraigan de lo importante. Señor, ayúdanos a seguirte cada día
como peregrinos y extranjeros, pero seguros de nuestro destino. En el nombre de Jesús. Amén.